Hola, soy Ale. Desde el área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei, hoy les presentamos a un personaje muy especial para nosotros. Hoy les hablaré de Galileo Galilei, el primer gran divulgador de la ciencia moderna y la astronomía. La enunciación de las 3 leyes de Kepler abrió un nuevo capítulo de la astronomía. Con sus 3 leyes, comienza un nuevo modo de concebir los fenómenos celestes, donde además tendrá lugar el encuentro de 2 ciencias, la física y la astronomía. Y fue Galileo quien realizó esta conjunción. También llevó adelante la lucha contra el concepto de incorruptibilidad del universo. Sus estudios y experimentaciones determinaron aportes invaluables al pensamiento científico y a toda la humanidad, aunque esto le haya significado pasar los últimos años de su vida en reclusión. Galileo nació en la ciudad italiana de Pisa en 1564. Si bien su padre lo matriculó en la universidad de esa ciudad para la carrera de medicina, Galileo nunca se sintió muy atraído por aquella especialidad y pronto se dedicó a las matemáticas, las que descubrió como su verdadera vocación, sobre todo tras asistir a las clases que impartía el matemático de la corte toscana Ostilio Ricci sobre la geometría de Euclides. Desde su juventud comenzó a dar pruebas de su innegable talento e ingenio mecánico. En 1582, con 18 años y durante su segundo curso universitario, descubrió un fenómeno destacado. Un péndulo de una longitud dada oscila a una frecuencia constante con independencia de su amplitud. La anécdota cuenta que fue observando el movimiento pendular de una lámpara de aceite que colgaba en la Catedral de Pisa cuando realizó este descubrimiento, mientras cronometraba el movimiento con sus propias pulsaciones. De esta época data también su invento Pulsilogium, que era una especie de metrónomo para controlar el pulso de los pacientes en medicina. Pero tal vez sus ideas anti-aristotélicas fueron las que hicieron que la costosa Universidad de Pisa le negara una beca, así que Galileo se vio obligado a abandonar sus estudios sin graduarse. Igualmente, eso no lo detuvo. Prosiguió estudiando de manera particular, principalmente mecánica aplicada, y perfeccionando su destreza para construir instrumentos y artilugios mecánicos. Escribió un manuscrito, su primer ensayo, en el que describía el método de Arquímedes para averiguar las gravedades específicas de los cuerpos y sustancias mediante el uso de una balanza. El texto circuló entre diferentes estudiosos, entre ellos el marqués Guidobaldo del Monte, quien generó una serie de recomendaciones que terminaron colocando a Galileo, con 25 años, como catedrático de matemáticas en la Universidad de Pisa, la misma que no lo había dejado graduarse. 3 años después, en 1592, lo designaron para ocupar la cátedra vacante de matemáticas de la famosa Universidad de Padua, de nuevo, gracias a la intervención de su protector del Monte. Permaneció en Padua durante 18 años, años que fueron los más creativos y fecundos de su vida. Si bien muchos de sus trabajos no se publicarán hasta el final de su vida, fue allí donde sentó las bases de la dinámica moderna, como la ciencia de los cuerpos en movimiento. Galileo abrazó el heliocentrismo de Copérnico desde el principio y fue su férreo defensor. Su creciente fama en este período se debía por una parte a sus tratados y conferencias que circulaban en manuscritos y por otra parte a sus inventos mecánicos, entre ellos el termoscopio, el precursor del termómetro. Sus descubrimientos verdaderamente importantes en este período, tales como la caída libre de los cuerpos y el de la trayectoria parabólica de los proyectiles de artillería, como sus ideas astronómicas,
los guardó celosamente para sí y sus corresponsales particulares, entre ellos Johannes Kepler. En el año 1604, tanto Galileo como Kepler habían avistado un nuevo cuerpo luminoso, una supernova en la constelación del Serpentario. Este avistamiento ocasionó todavía más expectación que la famosa supernova de Tycho Brahe de 1572, pues su aparición coincidía con la gran conjunción de Júpiter, Saturno y Marte en el denominado Triángulo de Fuego. Excepcional situación que ocurre solo una vez cada 800 años. Cada uno por su parte observó a la estrella nueva. Kepler publicaría su obra de Stella Nova en 1606, mientras que Galileo ofrecería 3 conferencias sobre ella. En ellas demostraría que ese objeto debía encontrarse en la región de las estrellas fijas, ya que no mostraba paralaje alguno. Pensemos que es justamente en esta región de las estrellas fijas donde, según los principios aristotélicos, no podía producirse ningún cambio. Aquí debemos mencionar que si bien Galileo no coincidía y de hecho planteaba lo contrario, por cuestiones catedráticas de la universidad, aún debía enseñar Aristóteles. Unos años más tarde, en 1609, año decisivo para la astronomía, Galileo se enteró de la existencia de un nuevo instrumento óptico fabricado en Flandes, un tipo de anteojo más conocido como catalejo. Con él, según el propio sabio, las cosas muy lejanas se veían como muy cercanas, de manera que un hombre se podía ver claramente a 2 millas de distancia. Este artefacto consistía en un simple tubo con 2 lentes en sus extremos, una cóncava y otra convexa. Galileo, que ya había fabricado instrumentos de precisión en su propio taller, perfeccionó este catalejo y construyó uno más potente, es decir, un telescopio. Tenía una potencia bastante limitada que fue mejorada paulatinamente, aunque muy modesta frente a la de cualquier instrumento de la actualidad. El solo hecho de apuntar aquel rudimentario artilugio óptico al cielo significó el comienzo del fin para las teorías aristotélicas y el concepto de incorruptibilidad de los cielos, que dominaron y oprimieron al desarrollo de la astronomía por más de 1000 años. Dirigió así, ya en diciembre del mismo año, en 1609, el telescopio a la Luna, y la vio como realmente era. Destruyó de plano la idea de que era una esfera de cristal perfecta y otros tantos mitos. Por el contrario, pudo observar sus cráteres, montañas y valles, sin olvidar el prodigioso espectáculo de las sombras que arrojaban esas irregularidades del terreno, sombras que crecían y decrecían con el correr de las horas y los días. Aplicando a las propuestas copernicanas, ese maravilloso espectáculo se debía a una única y sencilla explicación posible. Eran el resultado de los cambios de la posición de la Luna desplazándose alrededor de la Tierra, pudiendo dar cuenta también de su forma esférica. Esas sombras le permitirían, con posterioridad, calcular incluso la altura de las montañas lunares. Es que ya desde sus primeras observaciones, Galileo pudo comprobar que las estrellas fijas y las estrellas errantes, es decir, los planetas, no se mostraban de la misma manera en el telescopio. Las primeras aparecen mucho más brillantes que a simple vista, pareciéndose aún más a un punto brillante, mientras que los planetas eran distintos. Podía distinguirse en ellos un diámetro sensible. Es así que el 7 de enero de 1610, apuntando ahora a Júpiter, pudo distinguir algo excepcional. Observó alrededor del planeta 3 puntos luminosos,
3 débiles estrellas. Luego comprobó que no eran 3 sino 4 y se dio cuenta que ocupaban distintas posiciones con el correr de las noches. Pudo deducir entonces que orbitaban alrededor de Júpiter y escribió en sus conclusiones: cuando observé eso, comprendí que dichos desplazamientos de ninguna manera podían atribuirse a Júpiter. Por lo tanto, consideré y, fuera de toda duda, establecí que existían en el cielo estrellas errantes en torno a Júpiter, así como Venus y Mercurio alrededor del Sol, lo que, posteriormente, observé con mayor claridad a la luz meridiana en muchas otras inspecciones. Los 4 nuevos astros fueron denominados en un comienzo como astros mediceos 1, 2, 3 y 4, en honor a Cosme de Medici, gran duque de Toscana, quien fuese además alumno suyo. Con el descubrimiento de estas estrellas errantes, se develaba que en el universo había astros que no orbitaban a la Tierra, y existía ya una comprobación empírica de ello. Comenzaba el derrumbe definitivo del modelo tolemaico. Esas estrellas errantes hoy las conocemos, y con justa razón, como lunas galileanas, las lunas galileanas de Júpiter, y por sus nombres específicos que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Galileo seguirá observando el cielo y encontrará una enorme cantidad de estrellas nunca vistas. De esta manera, pudo reconfigurar conceptualmente a la Vía Láctea, descubriéndola como una multitud de estrellas y cúmulos estelares, así como de nubes gaseosas claras y oscuras. Pensemos que observó formaciones que su telescopio no alcanzaba a definir con claridad. Estas observaciones y todos sus descubrimientos hasta ese momento fueron publicados en marzo de 1610 en su obra Sidereus Nuncius, el mensajero de los astros. Allí señala también que los 4 cuerpos descubiertos alrededor de Júpiter ofrecían un ejemplo concreto de un sistema planetario como el preconizado por Copérnico. Pero sus observaciones del cielo no terminaron allí. Hacia mediados del mismo año, es decir, 1610, utilizó el telescopio para observar detenidamente a Saturno, dando comienzo a una seguidilla de observaciones que llegarán hasta 1616, que incluyen la extraordinaria sorpresa que se llevó unos años antes, en 1612, cuando los finos anillos del planeta, que él interpretaba como orejas o como astros anexos por la escasa resolución que le permitían sus instrumentos, simplemente desaparecieron, por encontrarse exactamente de canto vistos desde la Tierra. También esos años dedicó atención a Venus, especialmente entre los últimos meses de 1610 y principios de 1611, pudiendo evidenciar que presentaba, al igual que la Luna, distintas fases, es decir, diferentes proporciones de iluminación que llevaban la figura del astro desde un fino gran arco hasta una esfera completa mucho más pequeña. La única forma de explicar este fenómeno era que Venus giraba, sí, pero no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, ubicándonos nosotros como espectadores ajenos al fenómeno, por ocupar una órbita más externa y alejada alrededor de nuestra estrella. Este fue el golpe final al geocentrismo. Hacia octubre de 1610, comenzará también a dedicarse a las manchas solares, que si bien no fueron un descubrimiento propio, le permitirán demostrar no solo que el Sol no era perfecto, sino además postular, al verlas desplazarse sobre la superficie con el correr de los días y las semanas, la rotación de la estrella sobre sí misma. Como si todo esto fuera poco, también podemos considerar a Galileo como el primer gran divulgador científico, en el sentido
de que apostó por textos escritos en italiano en vez que en latín, la lengua imperante en el mundo de la filosofía y de la ciencia en su tiempo. Esta etapa se puede considerar que empezó en 1613 con la publicación de un texto sobre las manchas solares, al que siguieron los impactantes diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, y la obra Dos nuevas ciencias. En estas es donde Galileo establece los fundamentos de la mecánica como ciencia y repasa sus trabajos anteriores. Mientras escribía y publicaba, hizo accesible la astronomía y la ciencia en general a todos sus compatriotas, entendidos o no. Galileo presentó ideas que destronaban al modelo geocéntrico. La Tierra ya no es el centro del universo y nos movemos alrededor del Sol como un planeta más. La publicación de estas obras le generó problemas con la Inquisición. La comparativa de los modelos de Ptolomeo y Copérnico lo condujo a la última y definitiva comparencia ante el Santo Oficio el 22 de junio de 1633. Aquí lo condenarán a adjurar de sus descubrimientos y a vivir encerrado hasta el fin de sus días. Galileo Galilei nos ha legado aportes imprescindibles al desarrollo de la ciencia, especialmente en el método de trabajo que usaba para llegar a sus conclusiones y formular sus hipótesis. Este método es el llamado método científico resolutivo compositivo y se basa en 4 pautas a seguir: observación, elaboración de una hipótesis explicativa, deducción y experimentación o verificación. Galileo Galilei falleció en el año 1642, rodeado por sus amigos y discípulos Castelli, Torricelli y Viviani. Su epitafio lo escribió la posteridad: Eppur si muove, las famosas palabras que nunca pronunció en su juicio, o tal vez sí. Lo cierto es que Galileo precipitó el divorcio entre la ciencia y la fe y abrió el camino a la astronomía moderna. Para finalizar, los invito a ingresar a nuestra página web planetario.gov.ar y así recorrer sus diferentes secciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, Planetario BA. Ahora sí, les dejo un saludo hasta el próximo audio.